El presidente Lasso firmó un veto parcial a las reformas de la Ley de Comunicación y el texto irá a revisión de la Corte Constitucional. Las agrupaciones periodísticas reaccionan. El gobierno y el movimiento indígena instalaron la mesa de diálogo sobre extractivismo. La minería y el petróleo son temas de la polémica en la discusión. El juicio político a los vocales de la Judicatura queda en manos del Pleno de la Asamblea. Se buscan votos para ir hasta la censura. Los coyoteros cobran hasta $22.000 para llevar migrantes a Estados Unidos por nuevas rutas marítimas. Un informe especial de Televistazo. ¿Cómo están? Buenas noches, televidentes amigos. Finalmente, en Guayaquil, el presidente de la República anunció el veto parcial a las reformas de la Ley de Comunicación. Una de las decisiones más polémicas, pues los representantes de los gremios de prensa y los periodistas pedimos el veto total de esa ley. El presidente escogió la opción del veto parcial. Los periodistas se acogieron a la decisión del presidente considerando como una estrategia para que sea la Corte Constitucional la que declare la inconstitucionalidad. Pues el presidente plantea una consulta a la Corte sobre algunos temas. Muy difícil saber lo que ocurrirá finalmente con esta ley tan controvertida. Diego Cuenca recogió las reacciones. El presidente de la República llegó a Guayaquil para anunciar el veto parcial de las reformas a la Ley de Comunicación. A pesar de que representantes de la prensa y gremios de periodistas pidieron al gobierno el veto total. Mi gobierno sigue firme en el respeto a la libertad de expresión y por eso, en presencia de ustedes, el día de hoy enviaré el veto parcial. Lasso firmó el veto mixto, cuyo documento contiene dos tipos de objeciones. 17 artículos han sido señalados como inconstitucionales y 34 por inconveniencia. Con ello, zanjar para siempre, de manera que no tengamos recurrentemente que enfrentarnos a los zombies de la Supercom. Le quitamos todos los dientes a la ley Mordaza, precisamente porque creemos en que la prensa debe sentirse cómoda haciendo su trabajo. Las objeciones inconstitucionales de las reformas se fijaron porque para el Ejecutivo vulneran derechos, como la eliminación de la opinión del contenido comunicacional, definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, prohibición de censura previa y la Defensoría del Pueblo como defensores de audiencias. ¿Y en dónde creemos que está lo importante de este veto parcial mixto? En el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, la Corte podría zanjar de una vez y por todas el tema de la inconstitucionalidad para que nunca más lo vuelvan a poner en este o en ningún otro proyecto de ley. Mientras que entre las inconveniencias de las reformas es que señalan mantener mecanismos de autorregulación, eliminar censura en Internet y redes sociales, entre otras. Sino que son temas más bien que le darán una movilidad a la ley, algo que promueva la libertad de expresión y no que la limite, que la sancione. El texto del veto parcial primero será revisado por la Corte Constitucional y luego regresará a la Asamblea Nacional para tramitar el destino de la Ley de Comunicación. El gobierno pues entregó a la Asamblea esta tarde el veto parcial a la Ley de Comunicación. Los legisladores quieren ver el documento para expresar sus opiniones y tomar una decisión. El bloque correísta de UNES espera que el Parlamento se ratifique en el proyecto y no acepte las objeciones del Ejecutivo. Los votos dirán la última palabra, penosamente, más que los criterios. Patricio Díaz recogió opiniones en el Legislativo. Pasada la 1 de la tarde de este miércoles, el Ejecutivo entregó a la Asamblea el veto parcial a la Ley de Comunicación. Acudió uno de los funcionarios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y varios asambleístas. Desde el oficialismo dicen que el documento cumple con dar garantías a la libertad de expresión frente a lo que aprobó el Legislativo.
Incentivarse la autorregulación en los medios de comunicación, que existan campañas, que exista capacitación, pero jamás la penalización de la opinión política o periodística o de los medios de comunicación. Desde el Partido Social Cristiano, que también se opuso al aprobado por la Asamblea, dicen que analizarán el veto. Mantienen sus dudas sobre el texto impulsado por UNES y Pachacutic. Había preocupaciones, sobre todo en el artículo 11 y 12, respecto de la responsabilidad ulterior. Que quede abierta la puerta a una responsabilidad en el ámbito penal siempre es peligroso. Si ese es el veto, es el sentido, evidentemente nosotros lo vamos a evaluar porque nosotros respaldamos una ley que no se aprobó en la Asamblea en ese sentido. En el correísmo esperan que la Asamblea ratifique la ley aprobada y se nieguen las objeciones del presidente. Si ustedes revisan la ley, no es mordaza, la ley no es mala. Lo que es indispensable y que planteaba la ley anterior, está el tema de la sanción, nosotros creemos que sí es indispensable tener un espacio de mediación. Para ratificarse en sus textos originales, el legislativo requiere 92 votos. Si no se consiguen, entran en vigencia los cambios propuestos por el Ejecutivo. Y en otros asuntos, el gobierno y el movimiento indígena iniciaron el diálogo sobre extractivismo. En esta jornada se instaló la mesa que analizará los conflictos para conocer las propuestas generales que serán analizadas desde el lunes próximo. Francisco Garcés sigue el tema y nos cuenta. Es una de las mesas catalogadas como cruciales dentro del diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, pues tratará los conflictos generados por la extracción del petróleo y la minería en el país. En esta ocasión el movimiento indígena puso sus líneas rojas sobre la mesa. De que no debe haber minerías en fuentes de agua, no debe haber minería en territorios intangibles y no debe haber minería en recursos hídricos, en este caso en donde hay fuentes de agua, siempre y cuando exista consulta previa, libre e informada. La agenda indígena lleva 4 grandes puntos, de los que se desprende una agenda que será analizada desde el próximo lunes en la primera cita de la mesa, en la que el gobierno deberá presentar su contrapropuesta. Hay muchas peticiones nuevas que nos enteramos hoy a la 1:30 de la tarde. Ellos plantean no extracción en áreas protegidas. Completamente de acuerdo. No extracción en áreas de protección hídrica, en la parte hídrica. Estamos de acuerdo. Pero entre las organizaciones hay preocupación porque, según ellos, el gobierno no tiene clara una propuesta para solucionar los conflictos. Nosotros como indígenas, nosotros no vamos a bajar la guardia. Llamamos al señor ministro Jiménez que por favor pueda también estar presente en estas mesas, incluso a la Asamblea Nacional. Se requiere de que estén personas que puedan tener la voluntad y que tengan toma de decisiones. Además de la moratoria de proyectos en fuentes de agua, en áreas protegidas y en otros territorios, las organizaciones indígenas plantean auditorías a todas las concesiones entregadas en el país y que se apruebe un mecanismo de consulta previa a los sectores afectados. Queremos menos desnutrición crónica infantil, queremos más empleo, queremos más hospitales, mejores carreteras, pero sin afectar a la naturaleza. Y ese es el centro de la discusión que tenemos que tener. Y estamos de acuerdo en eso. Ojalá lleguemos a un punto en el que haya una pérdida neta de biodiversidad cero. La mesa sobre recursos naturales es la quinta del diálogo abierto tras el paro nacional. Y hasta el momento ninguna de las previas ha logrado un acuerdo completo. En la Asamblea se buscan ya los votos para la censura y destitución de parte de los vocales del Consejo de la Judicatura. Se requieren 92, pero hasta ahora no se alcanzarían, según la postura de los bloques. La próxima semana serían las sesiones del Pleno sobre el tema. La Comisión de Fiscalización entregó este miércoles el informe con las posiciones de los 9 miembros de la mesa, luego de que no pudieron tomar una decisión sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura. El presidente de la Asamblea confirmó que con este documento, la sesión del Pleno para definir si el juicio sigue o se archiva deberá ser la próxima semana. Habría que socializar jueves y viernes. Y si es que convocamos una nueva sesión, tendría que convocarse con 48 horas de anticipación, porque así dice la norma legal. Es decir, mínimo sería el día lunes. Y si el Pleno decide continuar el juicio, hasta 5 días después se deberá tomar la decisión de si se los destituye o no. UNES y el Partido Social Cristiano van con todo en busca de los votos para que se los destituya. Dicen que sí se probó que hubo incumplimiento de funciones al evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019 y la remoción de parte de ellos.
El Consejo de la Judicatura vulneró normas constitucionales y que el Consejo de la Judicatura no podía haber hecho eso. No lo dijo la Corte, no lo dijo la Asamblea Nacional, no lo dijo la bancada de UNES, lo dijo ya la Corte Constitucional. Y aquí vamos a ver, vamos a ver en el Pleno de la Asamblea quién está a favor de que haya intromisión de la justicia en los diferentes poderes del Estado. Del otro lado, el oficialismo y Pachacuti confirmaron que no apoyarán la censura de los vocales de la Judicatura. Los representantes, en este caso de la bancada, pues no consideran que existan causales para proceder con la censura y destitución. Esos jueces que fueron removidos por el Consejo de la Judicatura son casualmente los que estaban entregados a la persecución correcta. Así, para conseguir los 92 votos para la destitución, buscan entre independientes e Izquierda Democrática, partido que vive acusaciones internas de aceptar un lobby que buscaba el voto por la censura. En estos últimos días nosotros hemos tenido reuniones permanentes con los asambleístas y todavía no hemos podido conversar con todos ellos. El juicio contra la expresidenta del Consejo de la Judicatura y 3 de los vocales fue presentado por la legisladora del correísmo, Viviana Veloz. Pese a la sentencia que suspende sus derechos políticos, Jorge Yunda dice que su candidatura a la alcaldía de Quito sigue en firme. Su defensa pidió al Tribunal Contencioso Electoral que anule el fallo tras las dudas sembradas sobre el origen del documento. Nos explica Jacqueline Rodas. Vistiendo la huipala de Pachacutic, Jorge Yunda, sus abogados y más precandidatos dieron una rueda de prensa. Nuestra candidatura está en firme y vamos a hacer una campaña de ideas y de propuestas. Gracias. Esto pese a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que suspendió sus derechos políticos por 2 años, fallo que ahora su defensa busca anular. Que ayer en la noche hemos solicitado se declare por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral el cometimiento de nulidades procesales y por lo tanto esta sentencia no puede quedar en firme. Es que la noche de este martes, el juez sustanciador de la causa informó a las partes que el archivo de Word, que contenía la sentencia de mayoría suscrita por 3 conjueces y que dejó a Yunda fuera de la contienda, aparece bajo la autoría de Diego Zambrano. Se trata de quien fue abogado del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, al inicio del caso. Supuestamente su ex abogado habría redactado la sentencia. Estos son temas jurídicos que tienen que resolverse en las instancias pertinentes. Nada más no puedo decir. El juez solicitó al prosecretario del tribunal, quien guardó el archivo, que informe desde qué correo electrónico lo recibió. También dispuso: ofíciese al alcalde de Quito, Santiago Guarderas, a fin de que en el plazo de 48 horas remita a este pleno información certificada respecto de si el abogado Diego Zambrano labora o ha laborado en el municipio de Quito. Pero Guarderas ya lo confirma. O sea, él es funcionario de la Secretaría del Consejo Metropolitano. La candidatura de Yunda está inscrita, pero será el Consejo Nacional Electoral el que analice y decida si da paso o no a su participación en las próximas elecciones. Por el caso Ispol hay 10 personas que huyeron del país y ahora la policía investiga si hubo fuga de información. Mientras tanto, los 13 detenidos en un operativo de ayer salieron en libertad luego de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada. Melin Ochoa nos informa que entre los prófugos está un general en servicio pasivo. Un año duró la investigación y en menos de 24 horas salieron en libertad las 13 personas detenidas por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso que se sigue por actos de corrupción en el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. La audiencia de formulación de cargos concluyó a las 5 de la madrugada de este miércoles. Se formuló cargos en contra de 12 de los 13 implicados, ya que contra uno no habían suficientes elementos de prueba. Al resto de los acusados, un juez les dictó medidas cautelares. Con prohibición de salida del país, obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgador para 12 personas. Contra una de las personas no se presentaron cargos. Por este caso aún faltan varias personas por ser capturadas. Sorprendentemente, la policía tenía las boletas de detención, pero todas están fuera del país, incluyendo un general en servicio pasivo. Ahora se investiga si se filtró la información. Tenemos 10 boletas de personas que están fuera del país.
estamos precisamente investigando las fechas de salida y más datos para su localización. La autoridad indaga varias operaciones de compra y venta de canje de bonos de deuda en los periodos 2014-2020. El director general del ISPOL indicó que en Ecuador el caso está en la impunidad, pese a las 19 investigaciones que lleva la Fiscalía. Mire la diferencia, en Estados Unidos usted tiene ya avanzado con 2 autores confesos como Luis Álvarez Villamar y con John Luzuriaga. En el país, las primeras denuncias se presentaron en agosto y 2 años después no tenemos un sentenciado. La gran mayoría, por no decirlos todos, los procesados están con medidas sustitutivas. Recalcó que se trata de una estructura del crimen organizado político y económico transnacional. Tienen nexos en casi todas las instituciones, por no decir en todas, pero actúan de manera superflua, ¿no es cierto? Entonces, pero el gobierno en el que se cometieron estos delitos ya no está y se supone que el país ha sido descorreizado. ¿Y quién le garantiza a usted que los nexos no están vigentes? ¿Quiénes nombraban a los jueces? ¿Quiénes nombraban en su momento a ciertos fiscales? Los actos de corrupción en el ISPOL por medio de transacciones irregulares han dejado un perjuicio de $950 millones, de los que solo se han recuperado 27 millones. Y ahora, para destacar la noticia internacional, vamos a Ucrania con Juan Carlos Esprúa. Juan Carlos, pese a todo, hay celebración en ese invadido país el día de hoy. Precisamente así es, precisamente, Alfonso y amigos, la celebración tiene que ver, de hecho, con el aniversario de la independencia de la Unión Soviética. La fecha también coincide con la invasión de Rusia contra Ucrania, que hoy cumple ya 6 meses, y el país ha estado en máxima alerta por nuevos ataques. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció el bombardeo contra una estación de trenes en el centro de esa nación que dejó 22 muertos. Veamos. Era la madrugada del 24 de febrero cuando Rusia enfiló sus tanques por la frontera con Ucrania. Habían traspasado el borde luego de tener rodeado al país con tropas movilizadas por supuestos ejercicios militares. Las alarmas por bombardeos aéreos sonaban en Kiev, la capital, mientras que en el este del país, en las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Lugansk y Donetsk, se consolidaba la presencia militar del Kremlin. Se agravaba así, poco a poco, un conflicto que había estallado en 2014, cuando Rusia invadió y se anexó la península de Crimea. En estos 6 meses, miles de civiles han muerto. Según Naciones Unidas, serían 5.600. De ellos, 362 son niños. Y los heridos llegarían a 7.900. Sobre las bajas militares, en cambio, solo hay cifras estimadas. Unos 9.000 soldados ucranianos y más de 10.000 rusos habrían muerto en lo que va del conflicto. La comunidad internacional se unió para asistir financiera y militarmente a Ucrania, y hoy que se cumplen 6 meses, ha habido múltiples manifestaciones de apoyo al pueblo ucraniano. Homenajes en Alemania. En Polonia, la nación europea que más refugiados ha receptado hasta el momento. Expresiones de solidaridad también en Japón, en Grecia y en Israel. El presidente Volodymyr Zelensky habló esta mañana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí pidió actuar rápido para evitar que Rusia haga más daño y denunció un ataque con misiles perpetrado hoy contra una estación de trenes en el centro de Ucrania que dejó 22 muertos y más de 40 heridos. Y es que 6 meses después, el conflicto continúa sin solución a la vista, solo con la promesa del presidente Volodymyr Zelensky de no permitir que le arrebaten territorios. Es más, de recuperar aquellos espacios ahora tomados por Rusia, incluida la península de Crimea. Seguimos informando. Triple crimen en la pequeña parroquia pesquera de Pozorja, de Guayaquil. Los sicariatos mantienen en alerta a la población, pues las muertes violentas han incrementado drásticamente en los últimos tiempos. En cuanto a autores, Merlin Ochoa nos informa que serían las consabidas mafias que quieren mantener el control para la distribución y traslado de cocaína. Balacera ahorita, muchachos. Con 20 impactos de bala, fueron asesinadas estas 3 personas en la parroquia Pozorja de Guayaquil. Sucedió la noche del martes en la carretera de ingreso a esta población pesquera. Los sicarios llegaron en 3 motos. Alrededor de 6 ocupantes, según en el que se da muerte a 2
personas de sexo masculino y una fémina que habían estado a bordo de una motocicleta. Los 3 cadáveres fueron trasladados hasta aquí, el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en Guayaquil, pero aún no han sido identificados. La policía presume que las víctimas podrían ser de nacionalidad venezolana. Eso fue como una ametralladora. Que la chica estaba viva todavía y la acabaron de matar ahí en el suelo. En esta parroquia las cifras reflejan un incremento drástico de las muertes violentas. De enero a agosto del 2021 se registraron 9 crímenes, mientras que en el mismo periodo del 2022 ya suman 41. La policía dice que el 70% de los asesinados tienen antecedentes penales y que se trataría de una guerra entre mafias. Por la disputa del territorio por el microtráfico de drogas que hay en Pozorja. Pozorja tiene un puerto de aguas profundas en donde también varias estructuras criminales luchan también el lugar para poder exportar dichas mercaderías a otros países internacionales. Los uniformados aseguran que tras el estado de excepción se intensificaron los operativos, pues estas organizaciones no solo intentan traficar droga en la población, también quieren sacar la cocaína por mare. Nuevos problemas en el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que lleva 14 años de interminable construcción y litigios. La empresa china CWE, adjudicada por el correísmo para la construcción, pidió a la CELEC que revoque la terminación unilateral del contrato que se ejecutó por graves problemas en la construcción y montaje de la hidroeléctrica. Paul Romero con este tema. El proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón lleva 14 años de interminable construcción. Hasta el momento el Estado ha invertido más de $1.000 millones en una obra enredada en litigios y actos de corrupción. En marzo de este año, la Corporación Eléctrica del Ecuador terminó unilateralmente el contrato con la empresa china CWE, encargada de las obras civiles, por graves problemas constructivos. La Contraloría realizó una auditoría y encontró defectos en el túnel de carga de la central Ayuriquín, deformaciones, fallas y desprendimiento del hormigón en las estructuras de la central, inestabilidad de taludes, irregularidades en las pantallas de impermeabilización que captan el agua para el proyecto hidroeléctrico. En junio pasado el gobierno cambió de gerente de la CELEC y le nombró a Nicolás Andrade. La polémica surge porque la empresa china pidió a la actual administración que se deje sin efecto la finalización del contrato, en el que se le pretende ejecutar las garantías por más de $14 millones. Un informe preliminar de la CELEC consideraba dar paso a la petición de la empresa. Le consultamos al gerente qué decisión ha tomado. Negar, y es lo que yo he ratificado y he comunicado a la contratista. Asegura que se mantendrá la sanción administrativa contra la empresa china para garantizar los recursos estatales. Terminar unilateralmente este contrato conforme las disposiciones legales. Pero además la empresa CWE acudió a la justicia ordinaria y presentó una acción de protección por vulneración de derechos. En la Asamblea están atentos al fallo judicial. Y si quiere sumar mi voz de respaldo, debería ser de esta comisión y del Parlamento en contra de estos jueces corruptos. Lo que están haciendo las compañías a través de recursos de protección es quebrarle y ponerle de rodillas al Estado ecuatoriano. Así está el proyecto Toachi-Pilatón, 14 años sin 1 kilovatio de luz. Migración, sueño o pesadilla. Pese a los riesgos de perder la vida, cada día aumenta la migración desde Ecuador hacia los Estados Unidos. En ese país, las autoridades estadounidenses han deportado a cerca de 8.000 compatriotas desde el año 2021 hasta lo que va de este año 2022. Los indocumentados usan distintas rutas para cumplir su sueño americano. La principal es la vía aérea hasta Centroamérica, países como Nicaragua, El Salvador, para luego ir vía terrestre a México, desde donde buscan cruzar la frontera. Sin embargo, las autoridades migratorias de Ecuador han detectado también rutas marítimas. William Young nos informa que una de las vías usadas por los coyotes cruza el Caribe para llegar hasta Miami en una travesía de alto riesgo y por la que cada persona debe pagar más de $20.000. Veamos.
Las redes de tráfico de personas siguen reclutando migrantes para llevarlos por nuevas rutas a Estados Unidos, igual de peligrosas e ilegales. Según las autoridades, luego de pagar $22,000 por el cupo al traficante, el migrante viaja en avión hasta Panamá como turista. Con el mismo estatus, hace otro viaje a las Bahamas. Y luego de varios días parten en lanchas rápidas desde las costas de Freeport hasta Miami, en Estados Unidos. De lo que tenemos entendido y de lo que cuentan migrantes que han sido deportados, les ofrecen los coyotes llegar a Miami en tan solo 2 horas. Hasta donde sé, el coyote les permite hacer 3 intentos. Y en esta ruta ilegal, muchos fallan. Marzo y mayo tuvimos un flujo de migrantes que estuvieron detenidos en las Bahamas, alrededor de 14 ecuatorianos. Pese a esto, Jorge está decidido a irse de forma irregular a Estados Unidos. Aunque sabe los riesgos de ese intento, nos confesó que ya tiene listo todo para el viaje. Pues generalmente toca recurrir a lo que hace todo el mundo, endeudarse, pedir préstamos y rezar para llegar y poder primero cancelar esa deuda y luego tratar de construir un mejor futuro. Las autoridades identificaron otra ruta oceánica, esta vez por el Pacífico. Una vez que el migrante llega a México, viaja en bus o escondidos en camiones hasta la zona de la Ensenada, en Baja California. Luego se embarcan en lanchas de pesca artesanal y navegan unas 150 millas mar adentro, para luego llegar a las costas de San Diego, en California, un trayecto por el que deben pagar al menos $15,000. A veces te agarran vientos, marejadas, tormentas, y la gente la tienes que llevar cuidando, agachada, con chaleco. Y te la ves dura a veces. Mientras que las autoridades navales de Estados Unidos intensifican los patrullajes marítimos. En 2021 interceptaron 14.500 embarcaciones transportando migrantes. Casi todos los lanchas que nosotros encontramos, la gente está mojada de los elementos y no tienen comida, no han tomado agua en horas, a veces días que no tienen nada de tomar o comer. Entre 2021 y lo que va de este año, cerca de 8.000 ecuatorianos han sido deportados desde México y Estados Unidos. Mañana tendremos una segunda entrega en la que abordaremos la migración infantil, cómo los niños son enviados solos a esta peligrosa travesía para que se reencuentren con sus padres en Estados Unidos. Ahora le pedimos algo, acceda a nuestra web apuntando con su cámara celular a este código QR. Ahí podrá encontrar distintas experiencias de migrantes para que usted mismo responda si este viaje irregular es un sueño o una pesadilla. La salud de tu familia merece lo mejor. Exige Enterogermina. Mañana. A inicios de este mes partieron los hermanos Eric Burjuan, de 7 años, Dayana Criollo, de 14, y su tía Zoila Burjuan, de 23, con rumbo a Estados Unidos. Cada vez son más frecuentes los menores de edad que viajan solos en busca del sueño norteamericano. Entonces está altísimo, son sobre los 18 a 21 mil dólares, un viaje ahorita. Mucha gente se endeuda y sigue yendo a la guerra. ¿Qué peligros se enfrentan? La tragedia también causó la muerte de 2 compatriotas y un bebé. Migración, sueño o pesadilla. Un informe especial de Televistazo. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche por Ecuavisa. Hay alarma en el suburbio de Guayaquil tras un incendio aparentemente intencional dentro de un taller mecánico que dejó 3 vehículos destruidos. Al parecer, sujetos habrían lanzado un material inflamable para provocar el siniestro y además abandonaron allí 3 tacos de dinamita. Veamos.
La alarma se registró esta madrugada en un taller mecánico ubicado en el suburbio de Guayaquil. Allí un incendio consumió 3 vehículos y destruyó las herramientas en el local. El propietario detalló cómo se habría originado el siniestro. Escuché algo que tiraron. Entonces, a lo que yo bajo a ver, me asomo a la ventana, comienzo a ver humo que salía de dentro del taller. Entonces, cogí unos extintores y traté de apagar. Ya después que vi que ya prácticamente tres carros se han quemado. Hasta el sitio llegó personal especializado de la Policía Nacional, pues el dueño del sitio halló 3 tacos de dinamita. Los agentes recogieron el material, cercaron el área y realizaron una detonación controlada. Se presume que serían unos sujetos los que lanzaron un material inflamable. Se maneja también la hipótesis que fueron las bombas Molotov las que utilizaron en este incendio y posterior arrojan la carga explosiva con la intención de que tal vez a la vez que se está incinerando el lugar pueda activarse esta carga y detonar. El establecimiento funciona desde hace 32 años en ese sector, de la 28 y Chambers. Durante la mañana se evidenció la magnitud de los daños, que superarían los $20,000, pues los carros afectados eran de varios clientes. Yo lo traje por algo leve, o sea, simplemente tuve un roce con un carro y me dañó el faro. Y por ese faro vine y lo dejé ayer y hoy día me lo entregaba al maestro. El dueño del taller mecánico afectado desconoce los motivos del ataque, pues sostiene que no ha recibido amenazas. Por ahora, hablará con los propietarios de los carros quemados para buscar una solución. La deuda pública de Ecuador es de más de $70,000 millones, la cifra más alta de la historia. Los analistas consideran que se están transparentando las cifras para señalar todo lo que el Estado debe, incluso de rubros anteriores que no habían sido cancelados. Tenemos un análisis con las cifras actualizadas. La deuda pública de Ecuador continúa creciendo. A junio de este año llegó a los $74.500 millones. El gobierno cambió la metodología para contabilizar la deuda pública e incluyó algunos conceptos que antes no se tomaban en cuenta. Entonces, respecto a los años, digamos, del gobierno del presidente Correa, por ejemplo, cuando no se tomaba en cuenta operaciones de preventa de petróleo o créditos atados muchas veces a la entrega de petróleo, que no formaban parte de la metodología de deuda pública. Como parte de la deuda pública total del país, se toman en cuenta la deuda externa, que está en casi $47,000 millones. La deuda interna, por ejemplo, con el Seguro Social y otras instituciones en Ecuador, que llega a los $27.500 millones. Y otros rubros, que suman $5.500 millones. Si revisamos este tema, sí es preocupante que hay alta deuda y bajo crecimiento económico. Eso es fundamental, lo que hay que analizar. Alta relación de deuda frente a PIB y bajo crecimiento económico. Seguimos asfixiados y no hay crecimiento económico. Según el ministerio, la deuda representa el 56% del Producto Interno Bruto, es decir, el 56% de toda la economía ecuatoriana. Pero el Código Orgánico de Finanzas Públicas establece que el límite legal tiene que ser del 57% hasta el año 2025. Entonces, si es que actualmente estamos en un poquito más de 56, significa que ya estamos dentro del rango que se ha establecido como un máximo hasta el año 2025. Todo lo que es deuda pública interna, deuda pública externa, otros pasivos, contingentes, porque tenemos hasta laudos arbitrales, por ejemplo, con petroleras, caso Perenco, por ejemplo. Bueno, si sumamos todo, podríamos llegar tranquilamente a los $82,000, $83,000 millones de deuda pública. Como parte del convenio financiero que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional, se acordó que el Ministerio de Economía y Finanzas debe transparentar todos los datos relacionados a la deuda pública del país. En Manabí, una mujer fue secuestrada y por su rescate pedían $180,000. En una operación policial realizada en Jaramijó, se detuvo a 3 sospechosos y a un menor de edad por haber mantenido cautiva a su víctima y durante 4 días. Entre abrazos y lágrimas, los familiares de una mujer de 27 años agradecían su rescate tras 4 días de cautiverio en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí. Muy amargo la vida.
y pasando llorando nomás por mi hija que se le habían secuestrado. El secuestro se registró al finalizar la tarde del pasado sábado. La víctima se encontraba en su domicilio junto a otros familiares cuando 4 sujetos que vestían chompas similares a las que usan los policías ingresaron violentamente y se la llevaron en un vehículo. Poco después se comunicaron con la familia pidiendo un rescate. Habrían estado exigiendo $180,000 por el rescate de esta ciudadana. La oportuna denuncia permitió a la unidad antisecuestro de la policía rastrear el lugar donde tenían a la joven y rescatarla este miércoles cuando vencía el plazo para el pago. El lugar de cautiverio fue en un área rural a las afueras de Jaramijó. Es una casa de una planta de caña en donde fue un operativo flagrante donde ingresó la unidad de secuestro conjuntamente con la unidad táctica y le encontró a la víctima conjuntamente con sus captores. En el operativo se detuvo a 2 hombres, una mujer y un menor de edad. Este último fue aislado mientras que los otros esperan una audiencia de flagrancia. La secuestrada fue pareja de un conocido joven que se promocionaba en redes sociales y que fue asesinado hace pocos días en el cantón Olmedo. A nivel del distrito de Manta, este año se han presentado 8 casos de secuestros extorsivos.